Adelante, Gabriel. Saludos, saludos, ¿cómo están? Saludos. Un placer bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones. Hermano Coelho, que estoy viendo su nombre. Yo soy católico, soy crítico en el sentido porque tuve un choque con la bula Unam Santam del Papa Bonifacio VIII. Entonces, ese choque ¿por qué lo digo? Porque esa bula menciona que la salvación viene dada al sumo pontífice. Entonces, solamente de ahí es que yo comienzo a investigar, comienzo a indagar todos los procesos históricos, más que todo de la época del rey Felipe IV de Francia. Comienzo a investigar sobre las cruzadas, sobre la masacre de los caballeros templarios que ocurre un poco más adelante de la muerte de Bonifacio, ya que el Papa Clemente V era un papa puesto por el mismo rey Felipe IV de Francia. Y después de esto ocurre el cisma de Occidente, pero el problema del cisma de Occidente ocurre por esa bula papal Unam Santam. O sea, la bula papal Unam Santam es la que hace el detonante para que el cisma de Occidente y el rey Felipe IV de Francia comience a elegir papas franceses de Aviñón. Es por eso que los antipapas de la época de rey Felipe IV son todos franceses, porque el rey quería imponer su poder y lo había conseguido, ¿verdad? Lo había conseguido, ya que esa bula fue una declaración de guerra relativamente hacia él, para que él perdiera poder y Bonifacio tuviera el poder hegemónico en toda la Europa, que lo había conseguido en ese tiempo. No sé si es cortico esto, pero no sé Claro. qué dice el hermano. Y bueno, cuando gustes, podemos, si quieres presentar la bula para que el amigo también la vea, cuando gustes me dices y la subimos. ¿Okay? Claro, claro. Ahorita vamos a dar tu tiempo para que presente los documentos para seguir el orden. Y también aquí el hermano Luis, él es muy crítico también, él es periodista y por ahí probablemente te pueda abordar con alguna pregunta o algo así, ¿verdad? Una charla amena, no es debate ni nada por el estilo. Entonces, yo voy a presentar aquí un documento de lo que dice el canon 1404. Ahí me disculpan los hermanos por tapar toda la pantalla, porque a veces las letras salen muy pequeñas y no se alcanza a leer. Dice el canon 1404 del vigente Código del Derecho Canónico. Y esto establece textualmente: la primera sede por nadie puede ser juzgada. Según el canon 631, cuando el derecho canónico habla de la primera sede, se refiere al romano pontífice. Y el comentario autorizado por la Santa Sede del canon 1404 indica que este canon quiere decir y deja establecido que la persona del Papa está al margen de cualquier fuero, ya sea eclesiástico o civil, porque según la legislación eclesiástica no existe en este mundo ninguna autoridad que pueda juzgar al sumo pontífice. Además del canon 333, párrafo 3, establece que no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un derecho del romano pontífice, lo cual quiere decir que cualquier decisión del Papa, ya sea doctrinal o disciplinar, es inapelable, lo que significa que ante cualquier decisión papal no es posible establecer recurso alguno y ni hay autoridad competente en este mundo para enjuiciarle y mucho menos para juzgarle. Así está pensada la autoridad papal en la legislación de la Iglesia. Esto es lo que dice el derecho canónico que se llevó a cabo y se dogmatizó en el Concilio Vaticano I, cuando hacen al Papa o al Pontífice Romano de manera infalible. Ahora, ¿cuáles fueron las controversias en cuanto a este tema y por qué se desarrolla esto del derecho canónico, donde nadie puede ser enjuiciado por el Papa? Precisamente por la Revolución Francesa. Recordemos que el Papa en ese tiempo fue secuestrado por la Revolución Francesa porque querían separar la Iglesia del Estado y querían que Roma fuera la capital de Italia y dejar los estados pontificios por los beneficios que recibía la Iglesia Católica
por esos estados pontificios. Entonces, a la Iglesia Católica se le ocurrió la maravillante idea de hacer infalible al Papa en ex cátedra y que nadie podía enjuiciar al Papa por crímenes de guerra, porque recordemos que existe leyes en el mundo, donde, bueno, hoy en día, ¿verdad? En aquel tiempo no, pero sí se puede enjuiciar a alguien por crímenes de guerra. Al Papa nadie lo puede enjuiciar según el derecho canónico. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la controversia en el siglo XVI y cuál fue la diferencia entre el papado y la Reforma Protestante? Bueno, algo de lo que propone la Reforma Protestante, que en este caso fue liderado por Juan Calvino, que es el que más propone, más que Martín Lutero, decía Juan Calvino que nadie podía estar por encima de la ley, ni la corona, ni los presidentes, ni los diputados, ni tampoco los senadores, ni los lacayos de los reyes. Absolutamente nadie podía estar por encima de la ley. La Iglesia Católica Romana, junto con las coronas, no pensaba de esta manera. Por eso usted puede ver en muchos documentales que en aquel tiempo los reyes tenían la decisión de poder decapitar a una persona, de poder perdonarle la vida a una persona, pero no aplicaban la ley como tenía que ser y como hoy en día lo podemos ver en muchos países. ¿Por qué? Porque precisamente existía ese tipo de cuestiones y de leyes donde nadie podía enjuiciar ni al papado y mucho menos a la corona. Entonces la iglesia y la iglesia y el Estado, las coronas, donde la Iglesia Católica Romana gobernaba y tenía ahí plantadas sus sedes, porque las coronas eran católicas, tenían el apoyo de la iglesia y la iglesia tenía el apoyo del Estado. Entonces no existía la ley y no había ese respeto que se tenía que llevar a cabo a la ley. En Ginebra, Suiza, recordemos que la Reforma tuvo una cosmovisión muy diferente. Ahora, ¿en base a qué pensó Juan Calvino eso? Calvino no es porque a él se le ocurrió decir, bueno, nadie puede estar por encima de la ley. ¿Por qué? Porque yo lo digo y porque yo soy el jefe de la Reforma, etcétera. No, él no pensó de esa manera. Una de las tesis que plantea Juan Calvino, precisamente donde nadie podía estar por encima de la ley y que la ley tenía que juzgar al Papa, porque Juan Calvino tenía una cosmovisión muy mala del Papa y también de las coronas católicas por las injusticias que se hacían, por los estados pontificios que estaban desarrollados, por los impuestos que pagaban las personas, por el diezmo obligatorio que pagaban las personas. Entonces, lo que dice Juan Calvino y la tesis que él saca de la Biblia pone de ejemplo al rey David. El rey David, cuando mete un crimen de guerra, cuando manda a aquel hombre Urías a la guerra y es culpable de asesinato y se queda con su mujer y es confrontado por el profeta, Juan Calvino propone esa tesis de que ni aún el rey David, que valía más que los reyes católicos y que valía más que los papas, estuvo por encima de la ley. Y las leyes, según Juan Calvino, fueron puestas por Dios. Entonces, esto es lo que pasa, que decía Juan Calvino, que a Dios no le interesó, ni tampoco la ley le interesó cuántos filisteos asesinó David, cuántas tierras conquistó el rey David, cuánto fue fiel el rey David a Dios. Incluso imaginemos que cuando come los panes de la propiciación, Dios lo perdona, y eso era algo muy grave. Pero eso no contó cuando el rey David, el rey de Israel, cometió un crimen de guerra y pagó las consecuencias de su pecado. De la misma manera, Juan Calvino dice que ni el papado ni las coronas pueden estar por encima de la ley de Dios. Y las leyes de Dios precisamente hablaba de toda la cosmovisión en Europa que se hacía del abuso de poder que se hacían a las personas. Esa fue la postura de la Reforma Protestante en cuanto a la libertad religiosa. Cuando llegaron los españoles a México, ¿qué fue lo que llegaron buscando? Buscaron oro y gloria. Cuando llegaron los puritanos, cuando llegaron los cuáqueros a los Estados Unidos, buscaron libertad religiosa. Y vemos una gran diferencia, porque aquí en México, cuando conquistaron los españoles, apoyaron la esclavitud y pusieron a trabajar a los indígenas. Sin embargo, vemos en los Estados Unidos que los puritanos nunca pusieron a trabajar a los indios. Al contrario, y hubo guerras y no lo vamos a negar. Entonces, estos eran los beneficios que tenía el Papa, que nadie lo podía enjuiciar, nadie lo podía juzgar, porque decía la Iglesia Católica que no existía ninguna ley en la tierra que podía enjuiciar al Papa romano. Vamos a dejar el tiempo a Gabriel para que también dé una parte de su exposición. Adelante. Saludos. Mira, Salvador,
tú mencionaste ahorita, dijiste sobre el Papa que no puede ser enjuiciado, que dijiste que... Sí, ¿verdad? Sí lo dijiste. Ajá. Fíjate, mencionaste lo de México. ¿Tú sabes qué bula papal? Lo que tú dices es por medio de una bula que se llamaba Intercaetiari del Papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia, ¿no? Entonces, si podemos ver más atrás, estaba en la bula del Papa Sixto IV, que se llamó de 1478. Fíjate lo que dice. La bula exige sincerae devotionis. ¿Sí? La bula se llama exige sincerae devotionis. Esa bula le dio permiso a los reyes católicos para la Inquisición española. Para la Inquisición española. O sea, ya venía la Inquisición española, después vino la Inquisición a la cacería de brujas y después vino la Inquisición, porque en México y en Perú se ejecutaron inquisiciones por medio de la bula Intercaetiari. Entonces, tú dices que el Papa no puede ser enjuiciado, no puede ser juzgado, por lo que estoy diciendo. Por lo que estoy diciendo, la bula Unam Santa. Esa bula Unam Santa todavía persiste y muchos no quieren creer eso. No quieren, muchos niegan, incluso muchos apologetas católicos niegan que esta bula existe y hasta dicen que no la conocen. Y esta bula, yo lo he dicho muchas veces, de que esta bula ahorita en este tiempo, en la actualidad, sigue vigente. Porque ¿qué dice la bula Unam Santa? Te voy a leer el pedacito nada más, que dice así: así pues declaramos, afirmamos, determinamos y proclamamos que es necesario a toda criatura para su salvación someterse a la autoridad del sumo pontífice romano. Lo dice la bula Unam Santa. Y él en el documento, que yo lo tengo en español, menciona dos espadas. Es decir, él hace referencia a lo que hizo Pedro con el soldado romano que le corta la oreja. Él hace como una breve explicación y se basa del texto de Mateo 16, 19, donde dice que lo que tú atares, lo que atares aquí será desatado en el cielo. Lo que tú desates es esa frase. Esa frase es lo que él atribuye la autoridad en la tierra. Es decir, él se proclamó como Dios aquí en la tierra. Y por eso te estoy explicando que más adelante vino el proceso del cisma, vino la masacre de los caballeros templarios, ya vino los antipapas, que ninguno estaba de acuerdo. Entonces, ya en la época digamos, de Sixto IV, de Pablo III, de todos ellos, que incluso la bula de Index Prohibitorio Librorum, todas esas bulas vienen de él. O sea, es decir, de esa proclamación de la bula Unam Santa. Entonces, yo tengo, y es más, las bulas son de poder divino. Yo lo expliqué en el video con Carlos, que te dije lo del medallón, que el sello de plomo que tiene la bula, ese es el sello del poder divino. Entonces, tiene preponderancia, sí tiene. Entonces, ninguno entiende de la magnitud, del nivel que tienen las bulas papales. Y muchos dicen que son, es más, fíjate, ya me han dicho dos que son constituciones dogmáticas. O sea, me han dicho que no son o sea, son constituciones dogmáticas. Y fíjate que sí tiene tiene mucho valor. Por eso es que muchos dicen, el Papa no puede ser él. Gabriel, una pregunta. ¿Qué opinas tú de esta bula papal? Bueno, aquí la voy a poner en pantalla. Dice el Papa Bonifacio VIII en Unam Sanctam el 18 de noviembre de 1302 en Cátedra dijo: someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, lo decimos. Eso lo acabo de leer. Eso es lo que acabo de leer yo. Eso es lo que acabo de leer. Eso fue lo que acabé de leer. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que pero es que nada más eso no. Lo que viene atrás en el documento, lo que él dice de que se atribuye que él es Pedro. O sea, es decir, que Pedro es un poder divino. En la misma bula dice que el poder de Pedro era un poder divino. Y por eso es que él es un poder divino. Como por si eso es que después Dios.
Claro. O sea, parece que tienes que leer el documento completo, porque esa es la última frase. O sea, eso que tú pusiste es lo último de la bula. Pero si tú lees todo el documento, te vas a dar cuenta y te vas a sorprender, porque él menciona dos espadas. Por eso es que te estoy diciendo el poder espiritual y el poder temporal. Porque él es el poder espiritual. Él es el poder espiritual y por eso es que él está por encima del poder temporal. Por eso es que él hace eso y todos los papas lo siguen haciendo. Porque todos los papas de los que le siguieron a él siguieron en la misma. Y entonces, por eso es que te estoy explicando el choque, que cuando yo investigué esto, el choque que yo tuve, porque era algo que no se entiende. Entonces, la infalibilidad del Papa, ¿por qué le hace una bula papal? O sea, analiza esto, o sea, vamos a analizar esto. ¿Por qué, por decirte, la bula papal de la infalibilidad, cuándo fue? Si no me equivoco, fue en el año 1871 con la bula Pastor Aeternus. ¿Tú sabes lo que significa Pastor Aeternus? Pastor eterno. Pastor o sea, eterno. Él es el eterno. Claro, esa es la bula del Papa Pío IX, que determina el dogma de la infalibilidad papal. Incluso él mismo fue el que convocó el Concilio Vaticano I y fue el que hizo el dogma de la Inmaculada Concepción. Fíjate que todos son por bulas papales. Por lo que te estoy diciendo, ¿tienen un valor? Sí, porque lo hace él como infalible. O sea, en el sentido, entonces, cuando viene el documento, los leen, entonces ya cuando no les conviene, no es infalible. Por lo menos ayer me dijo uno, antier, que es infalible cuando habla es cátedra. Y ahí con Bonifacio VIII no lo es cátedra. Entonces, si es herejía o no es herejía. Entonces, entonces fíjate que muchos me han pedido el documento y no me han respondido, no quieren debatir conmigo, no quieren ni siquiera refutar, o sea, incluso ese documento fue hecho con piel de sacrificio humano. O sea, ese documento fue hecho con sacrificio humano, porque en ese tiempo él masacró una ciudad llamada Palestrina. Y entonces él hizo sacrificios humanos y mediante esos sacrificios humanos hizo el documento y pintaba sus túnicas, como yo te había mencionado. Entonces, ¿tiene preponderancia, sí o no? Entonces, eso tú lo debes de saber igual, al igual que el amigo. Y el problema de lo que le hicieron, porque el problema que tenía él con el rey Felipe IV de Francia, porque el rey Felipe IV tenía una situación económica y también de poder. ¿Por qué? Porque él encuentra el país en la ruina. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Papa Bonifacio VIII estaba quitándole hasta impuestos. Es decir, o sea, él estaba quitando impuestos al reinado de Francia, todo. Entonces, el rey de Francia no aceptaba ninguna de esas condiciones y por eso es que ocurre en la disputa. Entonces, fíjate que ellos eran aliados al principio. Entonces, ¿qué sucede? Que como no les convenía la actitud y la extralimitación, porque eso se extralimitó, el Papa Bonifacio VIII, que no le quedó de otra que buscar papas que sean acordes a él, pues, al rey Felipe IV de Francia. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que cuando tú me dijiste lo de los caballeros templarios, ahí está la lógica, porque los caballeros templarios, ¿por qué hubo esto que sucedió ahí en esa época? Porque el rey Clemente V era un títere de él. O sea, relativamente el Papa Clemente V era un títere del rey Felipe IV. Y por eso es que ejecuta. Incluso, ¿tú sabes cuánto era la cifra de la masacre? Que eran 50 los que habían sacrificado en la guerra, pero de las persecuciones y las inquisiciones fueron alrededor de 15.000 personas. 15.000 personas que fueron ejecutadas en la Inquisición en ese año, antes del Concilio de Constanza. O sea, para que tú tengas una idea de lo que sucedió en ese corto tiempo, y por eso es que el cisma ocurre, porque no había acuerdos, no había nada. Incluso hubo un papado interrumpido, o sea, es decir, en esa época se interrumpió el papado. No sé si pueden corroborar los amigos aquí. Entonces, claro, hubo una interrupción
Y después ocurre el cisma, que de paso, el Papa Urbano VI, comenzó, como era el Papa del cisma de Occidente, de Roma, comenzó a ejecutar hasta inclusive cardenales de los antipapas, que se ejecutar personas que eran de los antipapas, y había esa guerra que había ahí, porque acuérdate que estaba en el Palacio de Letrán y el otro estaba en el Palacio de Aviñón. Entonces, incluso los mismos antipapas ejecutaron inquisiciones, una cosa que yo no entiendo. Inquisiciones las ejecutaron ellos también. El caso si no me equivoco, fue Benedicto XI, no recuerdo, porque yo sé que estaba Juan XXIII y estaban dos más, ¿no? Tengo que recordarlo, porque entonces ellos mismos ejecutaban inquisiciones, una cosa increíble. Entonces después claro que sí. Viene, no, y fíjate que viene, cuando ya no hay disputa, que viene el Concilio de Constanza, eligen al Papa Martín V. Imagínate, eligen al Papa Martín V, que ahí es donde se acaba la ruptura, porque ya fíjate, ya viene el cisma de Oriente, el cisma oriental, y después ocurre que muchos no lo reconocen, porque inclusive, mira, tú sabes lo que me han dicho a mí, Salvador, que son leyendas negras. No son leyendas negras. Siempre ese es solo uno de los... Tienes que documentarte. No, y tú sabes, es que mira, tienes que documentarte con informaciones católicas. En las mismas páginas católicas dicen esto. Entonces incluso, tú sabes, la Iglesia Católica dice que son 266 papados. Sí, ¿verdad? Son 266 papados. Pero resulta que no son 266 papas. Son 264 de manera oficial. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque el Papa Benedicto IX tuvo 3 papados. 3 papados. ¿Entiendes? Y por eso es que lo que es el papado y los papas no concuerdan. Y todos los católicos dicen que hubieron 266 papas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, cuando gustes, podemos subir el documento para cuando quieran. O sea, avísame. Yo tengo una pregunta. Al interior de la organización católica, en el Código de Derecho Canónico, en el artículo 1 y en el canon o numeral 332, en la sección 2, habla acerca de la obtención de una potestad plena y suprema del pontífice romano para con la iglesia. ¿Cómo se entiende esta obtención de una, déjame leerlo y lo cito tal cual está, de una obtención de la potestad plena y suprema? Disculpa, ¿quién fue el Papa que hizo esto? ¿Quién fue el Papa que hizo, que hizo eso? Bueno, en este momento no lo tengo aquí. Solo tengo lo que es el Código de Derecho Canónico, el artículo 1 y numeral 332, sección 2. Tú puedes chequear el Código de Derecho Canónico ahí.